Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Es grande la satisfacción que estemos evaluando, analizando y viendo los temas que hacen a nuestra región, a Corrientes, a Misiones, a Chaco, Formosa. Y quiero mencionar para esto que hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros un hombre que estudia, que trabaja y se prepara en la Fundación Mediterránea, que es el especialista en Derecho Internacional, Gerardo Alonso Schwartz, a quien le agradezco mucho su presencia y bueno, dejo que él diga muchas de las cosas que está haciendo, que es en la Fundación Mediterránea, que está en el IERAL, que es un tema sin duda alguna de gran trascendencia que nos interesa sobremanera y que tenemos que evaluar, analizar y definir qué cosas tenemos que ir haciendo. Lo anterior y lo posterior también. Así que Gerardo, quiero agradecerte tu presencia, quiero invitarte a que evaluemos y analicemos, como vos creas más conveniente, esta situación de este 26, en el cual hay pro, contra y definiciones que ir haciendo en toda esta cuestión. Y para eso, si te parece, comenzamos diciendo qué es la Fundación Mediterránea, qué tenemos que hacer para trabajar en consecuencia y explicar y manifestar cuál es nuestro punto de vista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que hace rato no nos vemos personalmente, así que un placer poder estar acá conversando sobre algunos de estos temas. Bueno, empecemos primero con qué es Fundación Mediterránea, cómo funciona y cómo surgió. Surgió hace casi 50 años en la ciudad de Córdoba, donde un grupo de... A mí me gusta contar esta historia que me parece que apunta más a la mística de cómo surgió y cómo funciona y qué es lo que ilumina esta institución qué norte persigue, que surgió a partir de un grupo de amigos, un grupo de referentes empresarios de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que se dieron cuenta de que en ese momento no existía ninguna institución que se dedique a estudiar las diferencias, decían ellos. Hoy podríamos hablar de asimetrías, nos gusta hablar de asimetrías en la región, sobre todo en el NEA, entre Buenos Aires y el interior del país, donde, por ejemplo, en esa época no había aduanas en el interior, o sea, la aduana nacional no tenía sedes regionales, con lo cual todos los trámites había que ir a hacerlos a Buenos Aires. Y así una cantidad de cuestiones que hacían que muy difícil el trabajo desde el interior del país. Para lo cual contrataron a una serie de economistas que comenzaron a dedicarse a estudiar justamente estas diferencias y qué políticas públicas había que implementar para un desarrollo más armónico, más federal de esta Argentina. Que lucha por todo esto en mucho tiempo. Y vos mencionaste o pronunciaste una palabra que es fundamental para que todo esto tenga éxito: estudiar y tener generosidad para ir colocando las cosas como realmente corresponde. Hablaste del federalismo, hablaste del sistema republicano y creo que de esta manera hay una integración interior defendiendo sus intereses y lo que ustedes están haciendo trabajando intensamente en la fundación. Así que yo dejo que vos continúes explicando cómo son las cosas y qué están haciendo en este momento. Bueno, lentamente entonces, con esta misma idea, estos empresarios, 7 empresarios que iniciaron, fueron sumando a a nuevos actores, nuevas empresas que se fueron sumando, primero en la zona centro del país y luego esto se fue derramando en las distintas regiones. Hoy actualmente tenemos varias regionales.
no solamente la de Córdoba, que es la inicial, sino tenemos en Salta para todo el NOA, en Mendoza para la región Cuyo, en Chipoleti para Patagonia Norte, en Rosario para Santa Fe y Entre Ríos. Nos gusta decir que tenemos una regional en Buenos Aires para la zona pampeana en la ciudad de Buenos Aires, no es la sede central, sino es una regional, y la regional NEA para las provincias del NEA en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, que está físicamente en Posadas, Misiones, pero que se dedica justamente a estudiar las economías de estas provincias. Y acá esto, tal vez la clave de nuestro trabajo esté en este estudio, esté en que estamos físicamente presentes en las provincias. Y físicamente implica que también estamos relacionados con las empresas que producen localmente. Entonces, por ejemplo, para nosotros en el NEA, en Corrientes, en Misiones, en Chaco, termina siendo más importante el algodón, el arroz, el té, economías que son muy poco conocidas, o la yerba mate, que son muy poco conocidas a nivel nacional, pero para nosotros son extremadamente relevantes, o la forestoindustria, que para nosotros haya dejado de ser una promesa y que es una realidad con anuncios y generación de empleo, anuncios de inversiones, exportaciones y demás, que está dinamizando toda la región, cosa que si tuviésemos una visión solamente nacional, tal vez esto quedaría totalmente ignorado. Justamente esa tal vez es la clave de nuestro funcionamiento, estar presente, o sea, tener esta mirada federal, pero no solamente una mirada, sino que estamos en cada una de las regiones. Y es así que como nos dedicamos justamente a seguir la economía nacional y de cada una de estas regiones, teniendo en cuenta qué es lo que pasa con estos sectores, qué realidad están viviendo, qué dificultades están teniendo. Por ejemplo, uno de los artículos que está así por ser publicado por esta regional en estos días, en esta semana, trata sobre la hidrovía, la licitación de la hidrovía que fue preadjudicada la semana pasada y sin duda es muy interesante, es un gran avance, pero que tiene también su mirada regional. Porque es totalmente distinto verlo si lo pensamos solamente desde Rosario, el Gran Rosario, esa vía navegable troncal, o si lo pensamos en el río Paraná y Paraguay en nuestra región, antes o después de confluencia, con realidades totalmente distintas y con dificultades también totalmente distintas. Gerardo, tan es así lo que vos estás diciendo, es exactamente lo que se trata, tenemos que hacer, mejor dicho. Fíjate que reinstalada la democracia, las provincias de la Mesopotamia se unificaron para hacer una reunión mensual en cada una de ellas. Y se planteó el tema de Rielnea, por ejemplo, teniendo en cuenta el tema energético de gran trascendencia, y allí también nos pusimos de acuerdo. Y se hizo reuniones en Entre Ríos, en Corrientes, en Chaco, Misiones, en todo esto. Creo que, sin duda alguna, también hubo la reunión en Salta, de las provincias, 9 provincias, cuando se lanzó en Salta la primera reunión en Norte Grande. Se Ujú. hizo todo esto, y en esto siempre influyó la Fundación Mediterránea, donde existen personas que estudian, analizan los temas y lo vuelcan. Y vos tenés una función importante que es las relaciones internacionales, de la cual no podemos equivocarnos en errar, porque ahí tenemos que acertar y buscar lo mejor para nuestras provincias y para nuestro país. Te dejo a vos que evalúes un poco este tema que para mí tiene una enorme trascendencia. Totalmente coincido con usted y esto tiene que ver, si hablamos solamente, o nos enfocamos en relaciones internacionales, en el último año y medio, en los últimos 2 años, estamos viendo cambios muy importantes en cuanto a la inserción internacional de nuestro país, con hitos en los últimos 6 meses, sí, en los últimos 6 meses realmente interesantísimos, como el acuerdo de complementación económica e inversiones con Estados Unidos,
todavía que no ha sido ratificado, o la aprobación del acuerdo Mercosur con la Unión Europea, que obviamente tienen un capítulo que tiene que ver con la industria farmacéutica, con industria automotriz, con litio, con minería, minerales raros, hidrocarburos, pero también tienen capítulos que tienen que ver con nuestra realidad y con nuestras producciones regionales. Y ahí tenemos que hablar nuevamente de forestaindustria, tenemos que hablar de la exportación de carnes y toda la industria que puede ser desarrollada principalmente en Corrientes, con la potencial llegada de algún frigorífico que justamente industrialice esa carne, ese ganado que ya está generado y que tiene tanta importancia en la provincia de Corrientes. El sector de infusiones, de remate y té, que también tienen eh, importancia y oportunidades comerciales interesantísimas para la región. Y que todo esto termina, parece, a ver, cuando hablamos de relaciones internacionales, acá hablamos de estos acuerdos internacionales, de exportaciones, de estos grandes números, parecen un poco abstractos, pero en realidad terminan convirtiéndose o traduciéndose en empleos generados localmente, en salarios orientados o vinculados al comercio internacional, con lo cual estamos hablando de salarios que se ajustan por productividad internacional, en dólares. En definitiva estaremos terminamos hablando de desarrollo local a través de estos temas que tal vez suenan un poquito abstractos, pero que generan impactos enormes en la región, además de lo que implica no solamente la venta al exterior, sino la radicación de inversiones o la facilitación de la llegada de inversiones extranjeras, como también está sucediendo en Corrientes con el sector forestal industrial en la ciudad de Ituzaingó, pero también en la zona de Virasoro, San Alonso y demás, en el nordeste de la provincia de Corrientes, que se vuelve muy interesante cuando empezamos a hablar de todos estos temas. Yo digo que sin duda eh, el tema de la hidrovía me parece que es un tema al cual tenemos que darle una prioridad en cuanto al interés de las provincias. Sí, es así. Uno de los cuellos de botella tal vez más grandes que tiene la región es el transporte. Estamos lejos de los puertos de salida de Argentina, estamos lejos de Rosario, estamos lejos del complejo Zárate Campana y lejos de Buenos Aires. Y eso hace que si pensamos en el transporte en camión, si pensamos en una empresa que esté en el norte de Corrientes o en el norte de Misiones o en Chaco, Formosa, si comparamos los costos que tienen en camión contra los que podría llegar a tener eh, a través del transporte fluvial, estamos hablando de una posible disminución de aproximadamente el 25 al 32% de costos de transporte de contenedores hasta estos puertos. Es enorme, pero acá no solamente estamos hablando de eh, los servicios de la hidrovía, los servicios en la hidrovía de dragado, balizamiento y demás, si hacemos hincapié en transporte fluvial, sino también en otros costos que están asociados y que para mí, si analizamos una situación que es muy parecida a la nuestra, ya que tienen las mismas limitaciones de calado, de profundidad del río en la región, es el caso de Paraguay, que también tiene estas limitaciones, tiene las mismas limitaciones de no tener balizamiento del río en estas secciones de la hidrovía, lo cual implica que no se puede navegar de noche. Pero aún así ellos han podido desarrollar la industria fluvial, desarrollar el transporte por esta vía. De hecho, hoy actualmente tienen la flota de marina mercante fluvial, la tercer flota más grande del mundo. Eso es un dato muy poco conocido por nosotros,
con casi 4.000 embarcaciones, algo realmente enorme, solamente superado por Estados Unidos y China, para dar una idea de qué tan importante es esto. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y cuál es la diferencia? Porque nosotros no lo podemos hacer. Mientras nosotros tenemos nuestro esquema tributario, nuestro esquema de presión tributaria de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos y demás, Paraguay tiene solamente 10% de IVA, 10% de ganancias y tiene 10% de aportes patronales por los empleados contratados. Al mismo tiempo, tienen un esquema de regulaciones sindicales o de convenios colectivos muy flexible que hacen de que no tengan todas las limitaciones que tenemos nosotros en la Argentina, donde tienen que intervenir, por ejemplo, entre 5 y 6 sindicatos para mover un barco. Gerardo, Que te bueno, es que es prioritario, que es fundamental, Fundación Mediterránea, lo que hagan otros sectores, pero creo que es indispensable que los argentinos interpretemos cabalmente, que tenemos que trasladar los puntos de coincidencia, buscar Ujú. soluciones de fondo para los problemas que tenemos. Y a veces nos enojamos porque levanta la voz, porque camina rápido, camina poco. Yo creo que es importante que evaluemos a fondo cuáles son las cosas que nos hacen falta para superar problemas. Fíjate vos, por ejemplo, en caso, la reforma del 94 de la Constitución todavía no ha sancionado la nueva ley de coparticipación. Ujú. Son temas que, a los cuales hay que darle el lugar que tiene, el lugar que necesitamos que tenga vigencia. Y a veces nos quedamos con cosas que no son trascendentes como las que acabamos de mencionar. No sé cuál es tu opinión, cuál es la tarea que realizas. Coincido totalmente y sumo a esto la necesidad de tener una voz desde cada una de las regiones, desde cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque si hablamos, solamente para hablar para seguir el ejemplo de transporte fluvial, si nos quedamos solamente con la visión central, obviamente solamente nos va a importar esa navegación hasta el Gran Rosario, hasta Santa Fe, que canaliza el 80% de las exportaciones del complejo agroexportador argentino, que es el principal complejo agroexportador, o exportador de nuestro país. Pero si las provincias, si las regiones hacen ver sus realidades, vemos que también tenemos muchísimo para aportar. Pero eso implica pensar también en otras rigideces, en otras limitaciones, en otros cuellos de botella que nos afectan tal vez a nosotros por nuestra ubicación, por nuestra estructura productiva y demás, y que tenemos que pensar justamente cómo superarlo. En este sentido, tal vez si nos ponemos a pensar en proteger solamente algún interés en particular o algún otro interés de algún sector, por ahí dejamos de lado la idea de que eh, hay sectores que prácticamente han desaparecido dentro de la Argentina y en esto hago hincapié en esta idea de la marina mercante fluvial o la cantidad de embarcaciones que navegan nuestros ríos más allá de Santa Fe, que son realmente muy, muy pocos y los pocos que navegan son en realidad de bandera extranjera. Si vemos pasar la cantidad de barcos que pasan por nuestros ríos, vamos a ver que el 80-90% son de bandera paraguaya. Y son en realidad argentinos que emigraron y que decidieron instalarse allá por otras condiciones. Bueno, creo que ha llegado el momento de pensar en cómo reconstruir toda esta capacidad, cómo reconstruir esto, teniendo en cuenta esta visión del interior de las provincias y del enorme potencial que tenemos para aportar a todo el país. ¿Bueno crees, Gerardo, que a veces estas cosas se producen por inacción y tendríamos que darle mayor impulso a la acción, hacer más las cosas y no decir que tenemos que hacer esto, hacer lo otro y no concretamos nunca?
Por eso el trabajo que ustedes hacen me parece importante, por el análisis, por el estudio de los temas, porque no se puede improvisar. Tenemos que terminar con la improvisación, ir a la acción. Coincido totalmente, coincido absolutamente que tenemos que hacernos escuchar, tenemos que mostrar las realidades y esto con generación de información, con análisis, creo que hay mucho por aportar y tenemos que ir, como bien dice, tenemos que pasar a ese momento de acción y no tanto pensar en todas las trabas que podemos crear o instalar para ver cuál sería el ideal, sino principalmente empezar a liberar toda la fuerza productiva que tiene el interior del país y en este caso las provincias del NEA, que es enorme en base a los distintos sectores de los cuales ya hablamos un poquito, ¿no es cierto? ¿De qué otra cosa te parece que podemos darle prioridad? Ricky, Ricky, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo tenemos que encarar la Mm. cuestión? Bueno, el RIGI puntualmente en la región, a ver, primero, ¿qué es el RIGI? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que tiene como características un listado de sectores que son posibles beneficiarios de este régimen. No son todos los sectores, son algunos. Dentro de algunos de los que están presentes en nuestra región, tal vez el que más se destaca es Foresta Industria, que todavía no ha llegado eh, ninguna inversión en base a este régimen, pero que existe el potencial. Ahí claramente el mayor beneficiario podría llegar a ser la provincia de Corrientes. ¿Por qué? Porque es la provincia que tiene la mayor masa boscosa o de bosques cultivados de la Argentina, que es la que tiene además no solamente muchos bosques, sino bosques disponibles sin industrialización. Entonces es quien está esperando la llegada de estas inversiones. Así que claramente es el que, si se consolida esta tendencia, es quien va a recibir estos beneficios. Después también tenemos el sector de infraestructura, que podría llegar a ser interesante. Sobre todo acá podemos hablar de puertos, podemos hablar de distintos grandes obras de infraestructura como pueden llegar a ser aeropuertos y demás. También tenemos el sector turístico, pero ahí es difícil que funcione o que aparezca algún proyecto porque además de un listado de sectores, tiene un límite que es el de inversiones mínimas de $200 millones. 200 millones en el sector turismo, tenemos que hablar no de un hotel 5 estrellas, sino que tenemos que hablar de por lo menos 5 hoteles, 4 o 5 hoteles 5 estrellas en un mismo proyecto, lo cual es difícil pensarlo a un actor que no tiene presencia en la Argentina. Entonces estamos hablando de inversiones tan grandes que es difícil pensarlo. Con lo cual, cuando hablamos de RIGI, principalmente estamos hablando para la región NEA de Foresto e Industria y de infraestructura. Foresta Industria creo que es el que seguramente va a movilizar y van a empezar a aparecer los proyectos. Más importante me parece para la región, más que el RIGI, es el RIMI, este régimen de incentivos a las medianas inversiones que apareció dentro de esta reforma laboral aprobada a principio de año. Y ahí sí tenemos inversiones de en torno como un límite inferior de $150.000. Y ahí creo que muchas industrias de la región pueden participar y acá creo que es donde tienen que sumarse. De todas maneras, para poder desencadenarse ese proceso inversor en la región, hay dos claves en las cuales tenemos que trabajar sí o sí. Uno es el tema de logística, transporte, y eso tiene que ver con el transporte por carretera, obviamente. Ahora tenemos la licitación de las rutas 12 y 14 que unen a nuestras provincias. Con el centro del país, que va a ser una muy buena noticia cuando se empiece a implementar las obras.
pero sobre todo, insisto que tal vez el nudo como es a enfrentar, a desatar para justamente facilitar estas inversiones, tiene que venir por algo que cambie esa matriz logística y esto tiene que venir necesariamente por navegación fluvial, no tanto por carretera, por estos costos y porque tienen su proceso Gerardo, de modernización y el ferrocarril que nos tienen abandonado hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Gerardo, nos quedan 2 minutos, así que no sé si querés establecer algún tema específico que creas plausible de ser llevado a cabo. ¿Qué es lo que creo que tenemos que destacar? Esta idea que mencionaba usted de pasar a la acción. Pensemos en que tenemos que ser protagonistas de las discusiones nacionales, tenemos que hacer ver nuestras realidades, que tenemos que pensarnos como región para esto aprovechar las enormes oportunidades, el enorme potencial productivo que tenemos, pero eso implica empezar a desatar estos nudos que limitan el crecimiento de nuestros sectores productivos. Entiendo que el gobierno nacional es- está ávido justamente de este tipo de soluciones, este tipo de ideas, con lo cual ha llegado la oportunidad de Gerardo, plantearlos y si lo hacemos en conjunto entre las provincias, muchísimo mejor. se nos va el tiempo y quiero decirte lo siguiente. Esta es la postura que tiene cada uno y la respeto profundamente. Que el gobierno nacional esté tratando, perfecto, porque creo que tiene que escuchar a muchos, Ujú. entre ellos a ustedes también. No, no me cabe ninguna duda. Ahora, para un final de 30 segundos, ¿cómo cerramos la acción de la Fundación Mediterránea en el futuro? Comprometiéndonos, participando y mostrando justamente los números de cada uno de los sectores y el potencial productivo. Es enorme, existe y simplemente tenemos que llevarlo a la acción. En Eh, este caso, Gerardo, te mando un abrazo, te agradezco tu presencia y está este programa para analizar temas y vos que sos un economista internacional también, tiene mucha vigencia en este momento del orden internacional. bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias por invitarme, un abrazo también y espero que volvamos a estar juntos pronto. muy amable, un abrazo grande. En estos segundos que me quedan, quiero plantear una cosa es los proyectos que se elaboran y las conclusiones a las que se concretan. Yo creo que nuestra obligación como argentinos es no mirar de dónde vienen, sino a dónde vamos. Y creo que esto es fundamental. Yo más que tener en cuenta quién lo plantea, tenemos que saber cuál es la consecuencia que esto va a producir en beneficio de todos. Creo que esta es nuestra obligación. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.